Apreciables hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio nuevamente de compartir con vosotros la reflexión de este día. Tenemos un tema general que es la primera carta de Juan, que es la epístola de las pruebas. Y en esta primera semana estamos analizando los 3 errores del hombre. Y hoy puntualmente quiero señalar el error número 1, que es: el hombre puede estar en comunión con Dios y aún andar en pecado. Ese es el error que hoy vamos a señalar, pensar de esa manera. Pero quisiera que antes de que reflexionemos en este tema, me acompañaran a elevar una plegaria a nuestro Dios. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos las gracias por regalarnos la vida, por concedernos tantas bendiciones como el alimento, la protección, un lugar para resguardarnos del sol, del viento, del frío, por darnos una familia y por todo lo que recibimos, Padre, de tu mano, tantos favores y misericordias. Perdona, oh buen Padre, todos nuestros pecados. Y en esta hora vamos a meditar en tus santas escrituras. Y queremos que tú nos guíes por medio del poder de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias y nos ponemos en tus manos. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Como les mencionaba, nuestro tema de hoy es el error número 1, que se titula: el hombre puede estar en comunión con Dios y aún andar en pecado. Vamos a desenmascarar ese error del autoengaño del ser humano respecto a la comunión con Dios. Y vamos también a afirmar que la única vía de restauración es caminar en la luz mediante el sacrificio purificador de la sangre de Jesucristo. Quisiera que leyéramos primera carta de Juan, capítulo 1, versos 7 y 8. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El Hijo de Dios ha venido a la tierra con el propósito de que el hombre tenga una verdadera comunión con el Padre. Él es el medio, Él es el camino, la verdad y la vida hacia Dios. El ser humano muchas veces desarrolla un cierto orgullo o autosuficiencia y rechaza a este Salvador, a este intercesor, a este medio que nos conecta directamente con el Padre. Y el hombre a veces cree que él por sí mismo
puede alcanzar a Dios por sus propios méritos y sus propios métodos de adoración. Se nos plantean 3 errores del hombre, 3 falacias humanas que expone el apóstol Juan en esta sección de Primera de Juan 1:6 al 22. Hoy vamos a analizar a fondo el primer gran error, y es la falsa creencia que se puede estar en comunión con Dios mientras se camina en tinieblas. Y vamos a descubrir ese remedio divino para la verdadera limpieza del pecado. El apóstol Juan, el discípulo amado, escribe esta epístola con un corazón de un pastor que desea preservar a la iglesia de las garras del autoengaño y de las falsas filosofías que apartan al hombre de la verdad. Ese testimonio que resuena desde el inicio de esta carta es contundente, y es que el Hijo de Dios ha venido a la tierra. Dios no se queda distante, Él se hizo carne, habitó entre nosotros y se manifestó de una manera palpable para abrir un camino que estaba completamente cerrado. Él abrió ese camino de la comunión íntima con el Creador. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha respondido con resistencia ante ese anuncio. El hombre en su orgullo suele exclamar: ¿por qué necesito que alguien venga a rescatarme? Yo ya tengo mi propia religión. Yo adoro a Dios a mi manera y me siento seguro y aceptable ante Él. Yo no necesito que me digan cómo alcanzar ese favor divino. Yo puedo lograrlo por mí mismo. Esa es una actitud de autosuficiencia y es la raíz de la perdición. El ser humano objeta la idea de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Objeta que su manera de adorar esté equivocado y se resiste a aceptar que carece por completo de méritos propios ante el trono de la justicia de nuestro Dios. Hoy vamos a analizar el primer error: creer tener comunión con Dios aún andando en pecado. Este error golpea el corazón de la religiosidad hipócrita y de la falsa seguridad espiritual. El apóstol comienza diciendo que si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan comienza confrontando esa declaración verbal. Si decimos, es muy fácil articular palabras piadosas. Es sencillo profesar con los labios una relación íntima con el Creador. Pero el apóstol pone la profesión de fe en una balanza junto con la conducta diaria. Si un hombre afirma tener comunión, esa palabra comunión viene del griego koinonia, que es comunión, participación íntima, compañerismo.
Si alguien afirma tener esa coinonía con Dios, y Dios es santo, pero este hombre que cree tener esa compañía divina, pero su caminar es en la oscuridad, esa afirmación es catalogada por nuestro Dios como una mentira, es un error pensar de esta manera, es una falsedad activa. El texto nos dice que tal persona no practica la verdad. La verdad en las Escrituras no solo es algo en que se cree con la mente, sino es algo que se vive, que se ejecuta y que se evidencia en el diario vivir a través del testimonio que reflejamos. ¿Qué significa andar en tinieblas? Necesitamos contestarnos esta pregunta. Debemos entender la condición de el mundo sin Dios. Ellos caminan en la oscuridad y eso implica dos realidades espirituales aterradoras. Primero, andar en tinieblas es ignorancia y desconexión absoluta de Dios. El mundo se encuentra en esa oscuridad total respecto a su Creador. El hombre natural no puede ver a Dios, no puede oír su voz de manera audible. Carece de aquellas facultades espirituales aún para probar su existencia de una manera absoluta a través de sus sentidos. Al estar los sentidos del hombre limitados al plan material, el ser humano se encuentra a oscuras, incapaz de comunicarse con Dios por su propio esfuerzo. Caminar en la oscuridad, como segundo lugar, podemos decir que es una ceguera moral y espiritual, pues al estar en tinieblas el hombre desconoce el estándar de la santidad que Dios exige. No sabe con exactitud cuán puro, justo o moral y equitativo desea que Dios vivamos cada uno de nosotros. No llegamos a comprender esa verdad. No tenemos una forma de descubrir por nosotros mismos el diseño divino para la existencia, pues se carece de una brújula espiritual. Por lo tanto, andar en tinieblas es vivir bajo el imperio del pecado, es estar guiado por los deseos de la carne, el orgullo de la vida y los placeres de este mundo corrupto, pretendiendo ingenuamente que Dios pasa por alto dicha condición. Amados hermanos, no nos engañemos. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Tratar de caminar de la mano con Dios, mientras nuestros pies insisten en transitar los senderos del pecado y la mundanalidad, es una imposibilidad moral. Es intentar mezclar el agua con el aceite. Es pretender que la noche y el día coexisten en el mismo espacio. Veamos cómo podemos reflejar que estamos caminando en luz. ¿Cuáles son aquellas condiciones, aquellos frutos para decir que una persona está en la luz de Dios? En 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Frente a la mentira humana, el apóstol levanta el estandarte de la verdad divina. En el verso 6, él expuso el diagnóstico del autoengaño,
Pero en el verso 7, el apóstol Juan nos muestra la senda del verdadero creyente. Caminar en luz no significa que hayamos alcanzado una perfección absoluta en nuestras propias fuerzas, sino que vivimos en la transparencia de Dios. Permitimos que su verdad exponga y dirija cada área de nuestra vida. Este glorioso versículo nos presenta dos frutos inevitables y maravillosos de andar en la luz de Dios. Y el primer fruto es la verdadera comunión horizontal y vertical. Dice, tenemos comunión unos con otros. Cuando caminamos en la luz de Dios, el primer impacto se manifiesta en nuestras relaciones. La luz disipa el aislamiento, la hipocresía, las máscaras y el egoísmo. El creyente que camina en la luz experimenta una comunión genuina con los hermanos. Ya no hay lugar para agendas ocultas ni para falsedades. No vemos los unos a los otros como enemigos, sino los vemos a través de la santidad y el amor de Cristo. Esta comunión mutua es el reflejo visible de que verdaderamente estamos caminando en comunión con el Padre. El segundo fruto es la provisión divina para nuestra imperfección. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí llegamos a la médula del Evangelio. El apóstol sabe que aún caminando en luz, el creyente es consciente de sus faltas y de la presencia del pecado que lo asedia. Pero la solución humana muchas veces es esconder el pecado en la oscuridad. Pero eso solo le puede acarrear una cosa, la muerte. Pero se presenta aquí una solución divina y es exponer el pecado en la luz para que sea destruido. Es necesario e indispensable la intervención de la sangre de Cristo. Analicemos profundamente el terrible problema del ser humano. El hombre está cegado por el orgullo y no ve la realidad catastrófica, que él no puede borrar los pecados de su pasado. Ninguna obra de caridad, ningún rito, ningún remordimiento ni sacrificio humano tiene el poder de pagar la pena y el juicio por el pecado que ha sido cometido. La justicia eterna de Dios exige que la deuda sea cancelada. La ley divina demanda castigo, retribución, y es aquí donde radica el dilema humano. El pago debe de ser realizado por alguien que sea absolutamente perfecto. Y ese único perfecto y santo es nuestro Señor Jesús, que fue sin mancha ni contaminación, que de sus labios no salió el engaño. No ha nacido ningún ser humano de la simiente de Adán que cumpla con este requisito, pues todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado como ovejas, cada uno por su camino. Ningún hombre es perfecto. El único perfecto fue el Hijo de Dios. Y esta es la razón por la cual el Hijo de Dios tuvo que descender a la tierra, tuvo que encarnarse para ofrecerse a sí mismo por el como un sacrificio perfecto por la humanidad. Él voluntariamente llevó nuestros pecados sobre sus hombros, se colocó en nuestro lugar y se convirtió en el sustituto para sufrir la muerte que nosotros merecíamos. En la cruz del Calvario, el Hijo de Dios dio su sangre,
que cubre, que limpia, que destruye el pecado. Nadie absolutamente puede presentarse y ser aceptable delante del Padre Celestial, a menos que sus pecados sean lavados, limpiados y perdonados por los méritos exclusivos de la sangre de Cristo. Para dimensionar esta profundidad del poder de la sangre de Cristo, hay un hilo conductor de testimonio sagrado que ratifican el poder absoluto e insustituible de esa sangre de Jesucristo. Escuchemos esa armonía de las Escrituras. En la última Pascua, cuando Jesús instituye la cena, Él lo dejó establecido con claridad cuando les da la copa con el fruto de la vid y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Mateo 26:28. No hay remisión, no hay perdón fuera de la sangre derramada por el Redentor. Y eso demuestra el amor y la salvación de la ira. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y profundiza este aspecto. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más ahora, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús no solo nos limpia, también nos justifica, nos declara inocentes en el tribunal divino y nos libra del justo juicio y de la ira venidera que merecían nuestras rebeliones. Esa redención y ese perdón es solamente por gracia. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Éramos esclavos en el mercado del pecado, vendidos a la destrucción, pero Cristo pagó el rescate. El precio no fue oro ni plata, sino fue su propia vida expresada en su sangre. El autor de la carta a los hebreos eleva su mirada hacia el santuario celestial para mostrarnos el efecto interno de este sacrificio. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. El hombre puede intentar a través de ritos externos querer limpiarse, pero jamás lo logrará. No tiene los méritos, no tiene cómo hacerlo de una manera independiente. Pero la sangre de Jesucristo es así, limpia lo más profundo de nuestro ser, nos limpia nuestra conciencia del peso de la culpa y de las obras muertas y nos capacita de una manera real para adorar a Dios y servirle como a Él le agrada. Volviendo a nuestro texto base, el apóstol enfatiza la continuidad y el presente continuo de esta acción. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa palabra limpia denota una acción continua. No es solo nos limpió el día que nos convertimos. Su sangre nos sigue limpiando constantemente a medida que caminamos en la luz. En el libro de Apocalipsis hay una alabanza al Rey Jesús. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Nuestra victoria final, nuestra vestidura blanca y nuestro cántico eterno en la eternidad giran en torno al amor de aquel que nos lavó con su propia sangre. Entonces no nos engañemos, nosotros pecamos y no podemos cubrir ese pecado con nuestros méritos. Solo la sangre de Cristo nos limpia del pecado. También no podemos pretender estar en comunión con Dios y permanecer en pecado. La vida nuestra debe manifestar que estamos caminando bajo su luz y bajo su guía, esa guía de su Espíritu Santo, que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Que el Señor nuestro Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Paz, mis estimados hermanos.